partir de este momento comienza Realidad y Análisis, el programa periodístico que compartimos con ustedes con un enfoque cristiano a cargo de quien les habla, el pastor Miguel Barbero de la Iglesia Tierra de Bendición en su nueva dirección de Irlanda 2027, esquina Mateo Cabral. Tiene su tiempo debajo del cielo. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio América. Bienvenidos al programa Realidad y Análisis, programa que emitimos por estos micrófonos de CX46 de lunes a viernes de 14 a 14:30 horas, con Marcelo Boucher en los controles y con Roberto en los estudios. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Marcelo. Bueno, buenas tardes para todos. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien. Viernes. Sí. Con mucha actividad, en especial el día de mañana. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar en Irlanda 2027, donde vamos a tener una reunión especial para varones, con la venida de un queridísimo amigo, hace mucho no lo veo, pero lo voy a ver mañana, Julio España, y con mucha gente, porque seguro va a venir Chico Carlos, con alguno de allá de Casa La Sal, va a venir gente de otros lugares, así que mañana vamos a pasar un día lindo. Le mandamos un apretado abrazo a nuestro hermano, que no se olvide de traer el cajón peruano, de la iglesia. Oscar Delgado, sí, Aloski, señor, sí, debe estar escuchando. por eso mismo, un apretado, no te olvides, Oski, de traerte tu cajón peruano, porque es linda la música para poder acompañar y estar en una linda confraternidad, que realmente toda la barra está agradecida. Muy bien. Después de la reunión de varones, hay reuniones, por ejemplo, en lo de Chico Carlos, allá en Avenida de las Instrucciones, casi entre la Vía y San Martín, en Casa La Sal, a la hora 19. Así que allí va a haber una reunión muy linda, de mucha alabanza y adoración. El domingo va a estar espectacular realmente. Explota buceo, porque ahora tenemos buceo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es difícil, ¿no? Porque cuando uno ya se acostumbra a decirle... Lo que pasa es que la iglesia nació en Resistencia y Blixen, o sea, eso, Malvin. Exactamente, entonces, toda la iglesia... Es más, cuando vamos en calidad de visita a cualquier lado, mira, esa es la gente de Barrera, esa es la gente de Malvin. O sea... Así que bueno, el domingo 10:30 de la mañana y 19 horas va a estar predicando quien les habla acá. Y bien, va a estar muy lindo. Y también el domingo 10:30, pero en Andrómeda, entre Selene, ruta 8, kilómetro 20, donde el pastor Jorge Artés con Karina Rodríguez van a tener su reunión general, pastor. Exactamente. Vi en el Facebook que se pusieron allí una foto juntos, los pastores allí, Karina y Jorge, entre Selene y Mizar, me he olvidado, ¿no? Ruta 8, kilómetro 20. Allí vamos a dar el teléfono de Jorge para que la gente se pueda comunicar para visitación o consejería, 096-765-502. Sí, no, y aparte también tiene su reunión de oración los miércoles 19:30 horas. Exactamente, bueno, les mandamos un saludo grande. Y realmente yo creo, le mando un saludo, mira, le voy a mandar un saludo al pastor Ruiz Monzón, de Barinas, Venezuela, que nos mira también, así que le mando un cariño grande. Y por supuesto... Déjeme entonces justamente que siempre, capaz que nos está escuchando o viendo, un abrazo prestado. Estamos orando mucho por el comedor del apóstol Fernando Marcano, por él, para que los remedios le lleguen en tiempo y en forma a la madre, y orando por la situación de Venezuela, porque realmente, pastor, queremos ese diálogo, queremos esa mesa de negociación, no queremos que haya una guerra civil ni una intervención extranjera. Por supuesto que no queremos que muera más nadie, pero... Exacto. Sin duda que se está pasando una situación muy difícil donde sufre todo el que realmente quiere la paz de Venezuela, porque estamos viviendo un tiempo muy duro, muy difícil, y bueno, que Dios intervenga, eso es lo más importante. Ahora sí, vamos a compartir. Vamos a concatenar, o sea, enlazar los temas. Nosotros venimos hablando, basándonos en felices a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Estuvimos hablando también de que de nuestro interior correrán como ríos de agua viva, y tocamos los temas de comida y de bebida. Entonces me pareció adecuado esta palabra que se encuentra en Romanos, capítulo 14, y voy a leer del versículo 1 en adelante. Se titula Los débiles en la fe. Dice... Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe
pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Uno juzga iguales todos los días. Cada uno esté completamente y plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de ustedes vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hasta ahí la palabra de Dios. Y esto justamente para poder enlazar este lindo tema, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Que ya lo veníamos tocando, ¿no? Hablando del tema de nuestro interior, hablando espiritualmente, porque no podemos olvidar que somos triples: físico, mente y espíritu. Somos una unidad. Y dentro de eso justamente entra el rol de la comida, de la vida. ¿Cuántas veces nos hemos topado, pastor, con que uno nos dice, mira, ¿sabes una cosa? Yo entiendo que de acuerdo a la Escritura, y vaya un abrazo, porque tengo hermanos muy queridos adventistas, guardo el sábado. Y otros te dicen, no, ¿sabes una cosa? Yo he decidido ser vegetariano, no como carne. Y bueno, todo esto no se habla, pero a mí lo que me llama mucho la atención es el primer versículo, cuando dice, reciban al día de la fe, pero no para contender sobre opiniones. No sé qué opinión te merece todo este tema. Y creo que el versículo clave te lo comiste. Bien. Que es el 10. Bien. ¿Lo leemos? Sí, dale. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y lo habías enseñado hace unos días. Sí, hace también. poco habíamos hablado acerca de que Dios no nos puso sobre esta tierra para que nosotros seamos jueces de nadie. Vos podés enseñar, podés corregir, pero vos no podés ser juez de nadie, ni bendecir ni maldecir, porque nadie te llamó a eso. Nadie te llamó a eso. Entonces hay gente que dice, no dio los diezmos. La maldición está sobre su casa. ¿Quién la dice la maldición? No me vengas con Malaquías 3:10, porque no. Ahí hay una mala aplicación, y ya lo hemos explicado, donde hablan de que Dios maldice 2 veces, maldito soy. No, espera un poquitito, que eso es otro contexto y no lo vamos a hablar hoy. No tiene nada que ver con la gente de hoy, y vamos a entenderlo. Ahí había, en el Malaquías 2:8 en adelante, el invalidar el mandamiento levítico de sostener a la tribu de los levitas. Y ahí hay una reprimenda grande de Dios a las otras 11 tribus que se habían olvidado de los levitas. Entonces Dios se pone, bueno, ya lo hemos explicado, ¿no? En lugar de la viuda, del huérfano y de toda la gente con problemas físicos, con problemas motrices, con problemas de psiquiatría, de todo un poco, que como no existían pensiones de ningún tipo, comían de lo que le daban los levitas. Entonces, cuando ellos deciden no dar más el diezmo, ya no se puede hacer obra tampoco. Porque el Evangelio no consiste en palabras, consiste en el poder de Dios, pero el poder de Dios no solamente para que lo espiritual se pueda realizar, sino también para hacer obras. La iglesia que no hace obras, y lo digo aunque se me enojen algunos, la iglesia que no hace obras es una iglesia muerta. Porque la vida de una iglesia no está solamente en estar 14 horas orando en lenguas. Sí, no, la vida de una iglesia está en lo que esa iglesia hace de puertas afuera. Una experiencia de vida que a mí me llamó mucho la atención, que Dios lo tenga en la gloria, el pastor Ceballos me invitó a comer y a compartir, pero me dijo, pero Robertito, prepárate. El hermano ya sabe, es un hermano que viene procedente de ser musulmán, se convirtió a Cristo. Y cuando fuimos a compartir la comida, o sea, nosotros, si bien como buenos uruguayos comíamos carne, a él le servimos todo ensaladas. Todo. O sea, él respetaba y todo, y él explicaba, dice, yo lo respeto, o sea, basándonos en este pasaje, pero a mí me quedó la costumbre y digo, bueno, no me abstengo, no tengo nada en contra de ustedes, así como ustedes me comprenden a mí, y nos pasó esa experiencia y comimos tranquilamente, ¿no? Nosotros nuestra porción de carne, y él me llamaba la atención, era todo, viste, cebolla, ¿sabés lo que pasa? Tomate. Así como es respetable, vos acabas de decir una palabra que es clave para determinar cuál es la posición de ese hombre. Ese hombre dijo ustedes, o sea, ustedes hagan lo que quieran, yo hago lo mío. Eso también es secta.
Ah, mirá. Eso también es decir, bueno, ustedes coman carne, yo no como carne, porque he llegado a un grado de espiritualidad mayor que ustedes. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ujú. Cuando vos juzgás a los demás. Ujú. Entonces vos llegás a la conclusión que comer tomate es malo. Y si yo no como tomate porque he considerado que el tomate... No hay algo bíblico que diga eso. No, Pero vos te lo hiciste, es una pero doctrina. te iba a preguntar, ¿no también pasa por lo cultural? Porque ese hermano tenía la característica que todo el mundo se daba vuelta en la iglesia, que él entraba con sus trajes típicos, ¿viste? Y entraba con su gorro, ¿y sabés lo que hacía? En el momento de la oración, cuando todo el mundo se arrodillaba o tomaba su lugar, él tenía su alfombra y adoraba Entonces, a Dios. perdóname, él no se convirtió ni dejó de ser musulmán. Cambió solamente el Corán por la Biblia. Pero no se mirá. convirtió. Porque cuando vos te convertís, dejás todas las costumbres que tenías. ¿Vos entras a la iglesia y te persignás? No, ¿Buscás donde hay una pileta de agua bendita para persignarte y tocar? no, porque no lo haces, entiendo ¿verdad? que, claro, que era Bueno, una tradición que entonces, la tuve que dejar. entonces, cuando vos te convertís, todas las costumbres religiosas de antes las dejaste. Ujú. Entonces, si vos decís, no, ustedes hagan lo que ustedes quieran, yo voy a hacer lo mío, sigue siendo musulmán esa persona, ¿entendés? En su interior lo sigue siendo. Tal vez ha cambiado de libro, ahora lee la Biblia, pero no ha tenido la conversión. Y ese es el gran problema que existe en la gran mayoría de todo el mundo cristiano, porque no se salva ninguna denominación, que vos dentro de la congregación tengas gente convertida y gente convencida. Gente que cree que está haciendo bien porque no mira televisión y porque llegaron a un grado de santidad en que no te leen un diario ni te hacen nada del mundo. Cuando yo estaba en el mundo, y yo me pregunto, ¿dónde están? En Júpiter. Es decir, es la expresión para decirte, yo ya no comparto lo que antes compartía, entonces yo ahora he llegado a la conclusión de que esto es malo, esto es malo, esto es malo, y te hace una lista de todo lo malo. Yo los respeto, porque si son sinceros, hay que respetar a la gente que venga, lo que hablamos la otra vez, ¿te acordás? Claro. Que vos invitás a la gente a una cena y te comen lechuga, y bueno, está. No, pero aparte otra cosa, hablando también como estudiante, ¿cómo me hubiera gustado? Se da en el tiempo que Dios quiere, ¿no? Haberte tenido como ministro cuando estaba estudiando. ¿Sabes por qué? Porque cuando íbamos a cuarto año liceo, que teníamos que estudiar las filosofías ateas y eso, la Biblia nos dice claramente que nosotros como cristianos debemos con mansedumbre y con reverencia presentar, ¿entendés? Y a veces me veía solo orando, y ojo, Dios siempre me respaldó y eso quiero darle gracias a Dios. Inclusive quiero darle gracias a Dios a los colegas de Radio Transmundial, porque sobre todo el programa de Salvador de Lutri, que es un profesor de filosofía que te llevaba la filosofía a los pies de Cristo y cómo con mansedumbre y reverencia como estudiante de liceo pudieras vos presentar una buena defensa y no dejar esa imagen de que la fe es algo ciego, de que, ¿me entendés? Porque muchas veces tienen el estereotipo ese, de que los cristianos nos dejamos la mente en el jardín de infantes y somos esos que vamos todos vestidos de negro, una imagen totalmente errónea, totalmente quebrada. Mira. ¿Entendés? Sí, entiendo. No, pero estaba ese concepto. Yo cuando entré, y por ejemplo tenía, le presté a mi primer pastor, nunca más me olvido, estábamos dando Sartre y la filosofía, y le quise hablar. ¿Sabés la respuesta que me dio? Que te digo, me desilusionó. Esos temas mundanos no se tocan. Pero, pastor, acá dice que nosotros con mansedumbre y con reverencia, San Pablo, es más, yo fue al Areópago y se presentó, donde estaba la escuela griega más grande que pudo haber, que estuvo Platón y Sócrates, y con mansedumbre y con reverencia y con un discurso brillante y con sabiduría de parte de Dios. Y yo recorriendo las escrituras me encontraba con todo lo opuesto a lo que a mí me enseñaban. ¿Sabes lo que pasa? A veces uno dentro de las congregaciones, según el pastor Por eso te digo. O los líderes que tengas, a veces te transformás en un autodidacta, es decir, vos mismo te vas Lo tuve que hacer educando y obligado. formando. Exacto. Yo tenía, no sé, un año de convertido y había escuchado muchas veces la palabra avivamiento. La palabra avivamiento. Entonces un día le pregunto al pastor, pastor, ¿qué es el avivamiento? Y su expresión me mató, no me olvido nunca más. Se le transfiguró la cara. Sí, me dijo, no sé, pero avivate vos, me dijo. Oh. Y yo dije, mira, venís a pedir un consejo por algo que venís escuchando y te terminan con una cosa así. Vos vas y le decís, dígame, ¿está bien o está mal que yo coma esto? Y te responden conforme a su práctica. Porque yo conozco personas que te dicen, sí, está bien, coma tal cosa. Y hay otros que dicen, no, esas cosas no se pueden comer. Entonces, la Biblia habla de que el que niega esas cosas es el más débil. Te cuento algo evangelístico y le mando un saludo, pues él no está escuchando, se llama Alejandro Oliver, pertenece a las asambleas de Dios. Él era comunista cuando yo lo conocí estudiando
Y empezamos a tener esos debates. Y en un momento él me toca, ¿qué opinión te merece la teología de la liberación? Y no sabía un pito lo que era. Y cuando le vine y le pregunté al quien era ministro en esa época, no, esas cosas mundanas. Pero escúchame, yo necesito información para que con mansedumbre y reverencia llevarlo a Cristo. Tuve que sentarme en una biblioteca pública, tuve que buscar quiénes eran los autores, y luego cotejarlo con las escrituras y presentarle. Y él quedó asombrado. Dice, es la primera vez, me decía él, antes de... luego pasaron 2 años que estuve orando por él hasta que él decide, acepta y entra a los caminos de Cristo. Pero ¿sabés lo que más me impactó? Que fuiste el primer cristiano que se sentó tranquilamente a hablar y a exponerme razones y a mostrarme documentos sobre lo que estábamos hablando. ¿Sabés lo que sucede, Roberto? Es que hay una cantidad de tabú dentro de la iglesia. ¿Pero no está mal eso? Entonces, un cristiano no puede llegar a preguntarle a un pastor, dígame, en el sexo se permite tal cual esto o aquello, porque te van a dar una disciplina. Pero y una ahí respuesta que te va a dejar duro. Y te pregunto ahí, ¿y la Biblia no tiene, por supuesto, o sea, desde el Génesis hasta Apocalipsis más de 400 enseñanzas, y no hay culpabilidad en la docencia? No estoy hablando de los pastores. Claro. Estoy hablando de la docencia, de que no hay padres que se preparan primero cristianos, porque pienso que la primera enseñanza está en el hogar. No estoy hablando de los ministros, estoy hablando de lo básico, porque debe ser, ¿no?, un enlace entre ustedes que son ministros y el hogar. Padres cristianos que lean de la Biblia, que estudien las enseñanzas que hay, claras y concretas en la Biblia, y que se las transmitan a sus hijos. ¿Cuántos padres hay de esos? No hay. Pero, bueno, pero te explico lo siguiente, porque no solamente la Biblia te da respuestas, sino también la biología. Claro, hay una cantidad de cosas. Por supuesto, que hay médicos cristianos que son una bendición. Pero la propia biología te va a dar respuestas de qué cosas sí y qué cosas no, porque hay una cuestión de lógica, ¿no?, que se ve a través de la anatomía corporal. Entonces, hay respuestas que se pueden dar desde la Biblia y hay respuestas que se pueden dar de lo que es la misma biología. ¿Cuál es el gran tema? Que como es un tema tabú y no se toca, muchas veces las parejas van al matrimonio, van informados por amigos, exacto, por cosas que ven en internet, por una cantidad de cosas que después llegan al matrimonio y se sorprenden porque no estaban preparados para eso ni tuvieron una charla adecuada para hablar sobre ciertos temas. ¿Cuál es el tema? Es que es vergonzoso. Tocar ciertos temas es vergonzoso. Bajalo más. Yo me convertí con 17 años, ¿está? O sea, todavía, como lo digo, doy gracias a Dios por la iglesia, por quienes fueron mis referentes y quienes son actualmente, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque tuve que, cuando ingresé en la iglesia y pregunté el pecado mortal, voy a ser claro y muchos van a estar en contra mío, digo, bueno, quiero que se me muestre, y voy a tocar un punto fuerte, quiero que se me muestre por qué la masturbación es pecado, pero que se me lo muestre desde el punto de vista bíblico. Vos no sabés la que se armó y que sos un carnal y que por qué. Pregunté eso. Esos pecados de acá no se habla. ¿Sabés lo que tuve que hacer? Tuve que salir, tuve que ir hasta el Centro de Literatura Cristiana, al cual agradezco, y a las librerías cristianas, buscar información de médicos cristianos, y quiero darle un agradecimiento muy especial también a ti por las publicaciones que pude leer de la Asociación Cristiana Uruguaya Profesionales de la Salud. Eso me ha ayudado tremendamente. Pero en la práctica no está bueno ni que los ministros te corten, ni te den una respuesta, ni que ellos no se preparen, porque estoy abriendo todo el contexto, ni que los padres no estén preparados teniendo una Biblia, ni busquen, es todo un contexto. ¿Sabes lo que sucede, Roberto? Que como son temas difíciles de poder tocar, es más, yo creo que alguno cambió la radio, porque de repente este tema no le gustaba. Y sí, pasa. Y son temas fundamentales no solamente desde la juventud, desde la pubertad, porque es ahí donde empiezan a venir los temas. No es lo mismo en los tiempos míos y en los tiempos tuyos que en los tiempos de hoy, donde a través del celular podés bajar una cantidad de cosas, entre ellas pornografía. Entonces, el gran problema de la autoestimulación no pasa por lo físico, no pasa porque hubo una excitación, no pasa por lo físico, pasa por lo mental. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque la persona que se excita estando sola es una persona que se excita en base a sus pensamientos. Ahí es donde está el tema. ¿Entendés? No en la parte física en sí, sino en la parte que te lleva a la excitación y a la autoestimulación. Claro. Entonces, el gran problema está en la mente. Claro, y te agradezco por esa explicación, pero te voy a decir algo que te va a impactar. Y esto me pasó antes de convertirme. Estábamos con Abel Duarte en CX12 Radio Oriental, en Musicalísimo, y llama un joven, justamente, y teníamos un sacerdote al lado. Y me acuerdo de que preguntó sobre ese tópico y lo cortaron diciéndole que era pecado, ¿Sabés lo que pasó con ese adolescente? Se terminó suicidando.
Entonces, y lo estoy diciendo y sé que me hago cargo de lo que estoy diciendo y es muy fuerte, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te puedo decir? Duele que le rehuyan el tema, la falta de capacitación, por eso te digo, y no es que uno quiera ser crítico, sino de que uno a veces, como decía el poeta, confieso que he vivido, y duele de que no se ejerza la docencia dentro de las iglesias, no estoy hablando en todas, ¿tá? Pero tengo que hablar genéricamente. No se hagan talleres con los doctores justamente cristianos para que puedan tener un segmento de preguntas y respuestas. La primera vez que lo vi en mi vida, quiero ser sincero, fue en calidad de invitado, ¿tá? En la catedral más grande que tienen dentro de Villa García, que estaba el apóstol, fue en calidad de invitado, y reunían a los jóvenes y me parecía muy bien, y hacían preguntas y las ponían en una bolsita y luego las entreveraban y bueno, las iban contestando, ¿no? Y iban abriendo un ida y vuelta. Vos no sabés el mundo, el panorama de cosas de lo que aparecían. Cuando la gente tiene esa posibilidad de hacer preguntas, a mí me ha pasado en algunos retiros y eso, de que también hacen preguntas anónimas y uno exacto, las lee pero está bueno las responde. Pero el tema es el siguiente: mañana te aparece un joven, ¿no? Vos sos pastor y te aparece un joven, 13, 14 años, y que te manifiesta de que, aunque él es creyente, tiene tendencias hacia su propio sexo. Vos tenés dos opciones: te levantás, pateás la silla, le decís, estás endemoniado, vení para acá que te voy a orar. O tenés la otra: empezá a ver dónde está la raíz del verdadero problema. Exacto. Entonces, si es tu hijo te vas a tomar tiempo para hablar, pero cuando no es tu hijo te levantás y pateás la silla. ¿Cuál es el gran tema? Sentarse con esa persona y empezar a retrotraerte y a mirar hacia atrás, introspectivamente, hasta llegar a dónde está el problema. Porque no es solamente patear la silla y decir que está endemoniado. No es así. No, por supuesto que no. Es buscar el problema, sabemos que hay una raíz espiritual, y vos tenés que llegar a esa raíz espiritual para que, primero para hacerle entender las cosas, y después, porque porque yo creo que nosotros naturalmente tenemos un rol condenatorio, condenamos todo, ¿no? Y yo, ojo, no te estoy diciendo que tenés que aplaudir lo que está, te estoy diciendo, aplaudí la valentía de ese joven que viene y te plantea su problema. No, pero... Y después buscale la verdadera solución, que tiene una parte emocional, una parte familiar, una parte social y un gran componente espiritual. Pero si vos lo ves todo desde el lado de que está endemoniado, no lo vas a ayudar. No, me estoy riendo y te vas a dar cuenta porque nos están escuchando esos jóvenes, algunos son de nuestra congregación, pero ¿por qué, pastor, si yo a vos te puedo ver como un amigo y debe ser capaz? ¿No? Porque es vergonzoso el tema. Pero... no es fácil. Una cosa es que yo venga te diga a vos, mira, tengo un problema, no puedo pagar unas cuentas que tengo, ando con una depresión tremenda porque no me sale trabajo, orá por mí por un trabajo, porque esa es una cosa. Y otra cosa es venirte a decir algo que le puede llegar. Claro, pero escuché una cosa, yo por lo menos tengo esa convicción, y vos lo sabes. Le pedí a Dios un pastor con ciencia y con corazón y creo que lo tengo. Entonces, yo tengo que tener, claro, evidente, no te lo voy a poner a boca de jarro, pero lo que me ha llamado la atención en la práctica es que muchas veces han venido jóvenes y me dicen, papá, y yo le digo, ¿y por qué no hablas con él? Así, de frente, ¿por qué no hablas con el pastor? ¿Sabes porque lo que pasa? digo, Que a veces, la congregación sabia, porque a veces ahí le trato de decir de que tienen que tener, porque yo sé que hay muchos ministros que están pasando por lo mismo. Claro, Roberto, pero y hay que un después tema. nos sobrecargan a los diáconos con eso, y no lo veo bueno. Hay un tema. Y sí tendrían que los diáconos, y no por ser chupamedia tuyo, te lo digo así, pero sí decirle, mira, me parece que lo más adecuado es que lo llames a la oficina pastoral, que tengas una cita. A veces le da vergüenza a la gente hablar con el pastor. Hablan con un diácono que le genera mayor confianza que el pastor porque piensan que el pastor enseguida los va a disciplinar. Y yo creo que antes de que vos puedas tomar una determinación de disciplinar a una persona, hay algo que es fundamental. Escuchala primero. Escuchá a esa persona. Yo conozco gente y tengo gente que tienen este dedo de hierro de tanto señalar. Porque han señalado a todo el mundo y condenan a todo el mundo y hablan de todo el mundo. Sí. Y yo me pregunto, vos antes de hacer eso, ¿te sentaste con la persona y le dijiste, vamos a tener un diálogo de lo que te está pasando, vamos a hablar de esto? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a mí me ha pasado de hablar con algunas personas y darme cuenta que su problema está a una oración de solución, pero no es a través del dedo que te acusa, que te condena, ¿entendés? Porque es fácil la disciplina, ¿no? Cuando el chichón está en la cabeza del otro. Sí, claro. ¿Entendés? Salvo, como yo siempre digo, que esté en la cabeza de tu hijo, porque ahí lo vas a contemplar. Pero cuando es el hijo de Pepito, entonces dale con un caño. Y no es así.
Por supuesto. Porque yo creo que algo que está faltando muchísimo en las iglesias, y por eso la gente no se convierte, Roberto, es el amor. Es el amor. El mayor componente que tiene que haber en una iglesia es el amor. Más que la adoración, más que la alabanza, más que la prédica, más que la administración. El amor es el que te convoca, el amor es el que te lleva, el amor es el que te convierte, el amor es el que hace que vos te lleves bárbaro con la gente. No estés pensando qué defecto tiene o qué problema tiene. Ay, aquel es el que estuvo preso, no te juntes con él. Aquel es el que engañó a la esposa, no te juntes con él. Aquel, no podés vivir así, porque vas a vivir adentro de una burbuja, creyéndote ser el ser más puro del mundo, y que Cristo viene y yo me voy con él, y los que están sentados al lado mío, que se pierdan o que se queden, no me interesa. Y la Biblia dice, si no amás, ¿sabés lo que sos si no amás? ¿Sabés lo que dice la Biblia? Mirá que es muy fiero lo que dice, Nada. ¿no? No dice eso. Hay un versículo de la Biblia que dice que el que no ama, ¿qué es? Venga, pastor, el que no ama, ¿qué es? Venga, sí, Vení, dale, acá tenemos un pastor que conoce. Mirá que te quemamos, el pastor Miravalle no quiere pasar, así nomás. Sí, Te digo porque cuando lo lees te quedás duro. Esto va para los que no aman. La Biblia dice claramente que el que no ama es un homicida. Sí, no, es muy fuerte. La Biblia dice, el que no ama es un homicida. ¿Te enseñaron amor a vos? ¿Te enseñaron a practicar el amor? ¿Sos una persona que llegás y todo el mundo te ve y te abraza y vos los abrazás y los besás y los bendecís? Es fuerte lo que te voy a decir. No pierdas de vista que conocí a Cristo cuando venga, tenía... Pastor, venga, usted sabe de esto. Usted sabe de esto. Venga, pase. Hoy viene. Hoy sí que como... Permítame tomar lo que usted siempre me enseñó. Hoy somos un batallón. Amén. Hoy somos un batallón. Amén. ¿Cómo anda, el pastor? que no ama es un homicida, ¿sí o no? Amén. El que no ama es un homicida, dice la Biblia. El que no ama, dice la Biblia, es un homicida. ¿Y sabes a quién mata? Se mata él mismo. Amén. Es un suicida. Es un suicida. Porque el que no ama se mata a sí mismo. Es Amén. impresionante Gloria a Dios. hablar de estas cosas y decir, ¿por qué no amas un poco más? ¿Por qué en vez de estar diciendo aquel para allá, el otro para allá, y sos un director técnico, ¿viste? Pero aparte lo fuerte, porque si dice que sea mi hermano, por ejemplo, mi hermano pastor, yo lo veo, pero no lo amo, a él lo estoy viendo. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios que no lo veo? ¿Sabés lo que yo he escuchado? Y esto, bueno, mejor no hablo de las cosas que... Mira, ¿sabes lo que dice la Biblia? Dale, pastor. Mira, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amor no hace mal al prójimo, dice Romanos capítulo 13, versos 9 y 10. ¿Sí? Y en el contexto de que, bueno, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falsos testimonios. ¿Por qué? Porque cuando vos haces esas cosas, ¿sí? No podés amar al prójimo. No te amás vos y menos al prójimo. Porque siempre el tercero sufre. Es que en realidad siempre vos vas a tenés sufrir que amar más. Tres cosas, tenés que o tres partes tiene que ir separadas. Primero a Dios. Amar a Dios. Si no amas a Dios, nunca vas a amar a la gente. Segundo, amarte a vos mismo. Exacto. Por eso hay mucha gente que vive en una depresión continua, porque no se aman ellos mismos. Exacto. Por eso hay gente que se quiere quitar la vida, porque no se aman. El amor no está. Porque no los enseñaron a amarse. Porque por ser chico y ser gordito ya lo humillaron, por ser negrito lo humillaron, por tener el pelo de tal color lo humillaron, por ser de tal condición social los humillaron, y les enseñaron desde niño a no amar su cuerpo. Entonces, al no amarse ellos mismos, ¿cómo pueden amar a los demás? Exacto. Y después sí, podés amar a los otros. Pero tiene que haber amor a Dios y amor a uno mismo. Exacto, ahí está. El que no puede estar en primer lugar es amor a uno mismo. Ahí está lejos de Dios. Tu Dios sos pienso, vos mismo, ¿no? ¿Verdad? Y reitero lo que dije al principio y con esto nos vamos. Nadie nos puso en esta vida como jueces. Ni siquiera como líneas. Nos vamos, buen fin de semana para todos. Pero sí como hincha de Peñarol, ¿no? Por supuesto que sí. Ahí está. Ahí te lo voy a ministrar mañana. No, yo no digo nada. Yo lo único que me preocupa, hablando de eso, y sé que mirá que por esto, que vos siempre me sacás el tema, perdón, profesora Carmen, porque si no después me corrige, pero te voy a decir algo, se nos fue Coito, che, ¿quién va a dirigir a Uruguay? Y alguien que lo dirija mejor que él, vos te decís un Doberman, bueno. El lunes a las 2 de la tarde volveremos a estos micrófonos a hacer el programa que hemos dado en llamar Realidad y Análisis.